Me negué a pagar el crucero de $50.000 de mi nuera. Me dio una bofetada y me gritó: «Luego búscate otro sitio donde vivir». Mi hijo asintió. «Te sacaré hasta el último céntimo». Salí sin rumbo fijo. 2 días después: «Me alegro de tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver qué tan lejos ha llegado». «Me niego a pagar $50,000 por tu crucero, Lilia». Las palabras salieron de mi boca en silencio, pero bien podrían haber sido una bomba explotando en la sala de mi hijo David. Vi cómo la cara de mi nuera se retorcía en algo horrible. Sus dedos, perfectamente cuidados, agarraban el folleto del crucero con tanta fuerza que se arrugó. «Disculpe». La voz de Lilia era gélida. Ese tono que usaba cuando quería hacer sentir insignificante a alguien. Lo había oído innumerables veces en los últimos 5 años, desde que se casó con mi hijo. Enderecé los hombros intentando encontrar una fuerza que no estaba segura de tener. «Ya me oíste. No pagaré tu crucero de aniversario». El silencio que siguió fue ensordecedor. David se quedó paralizado en el sofá entre nosotros, con la mirada fija como si estuviera viendo un partido de tenis, pero yo sabía qué lado elegiría. Siempre elegía a Lilia. «Marlene», dijo Lilia, levantándose lentamente con su figura de 1,75 metros elevándose sobre mí mientras yo permanecía sentada. «Creo que me malinterpretaste. Esto no es una petición». El corazón me latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. «Entendí perfectamente y la respuesta es no». Fue entonces cuando sucedió. El sonido de su palma al impactar contra mi mejilla resonó por la habitación como un disparo. El escozor fue inmediato, se extendió por mi cara y cuello. Me toqué la mejilla, sintiendo el calor extenderse bajo mi piel. «Entonces búscate otro lugar donde vivir», gritó Lilia, y su máscara de serenidad finalmente se desvaneció. «Estoy harta de apoyar a una anciana egoísta que ni siquiera puede ayudar a su propia familia». Miré a David, esperando que me defendiera, que le dijera a su esposa que se había pasado de la raya. En cambio asintió lentamente, evitando mi mirada. «Mamá», dijo, su voz apenas subía de tono. «Quizás sea hora de que encuentres tu propio lugar. Lily tiene razón. Te hemos estado cargando económicamente durante demasiado tiempo». La traición fue más dura que la bofetada. David era mi único hijo, el bebé que crié sola después de que su padre nos abandonara a los 3 años. Trabajé doble turno en el restaurante, lo sacrifiqué todo para darle oportunidades que yo nunca tuve. Y así fue como me lo pagó. «Llevo 2 años pagando alquiler aquí», dije con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «Te he ayudado con la compra, los servicios públicos, incluso con la entrada de tu coche». Lilia rió con una risa aguda y cruel. «¿Te refieres a los míseros 800 al mes que aportas? David gana un dineral, Marlene. Tu pequeña aportación no es nada». «Entonces, ¿para qué necesitas mis 50.000 para un crucero?», pregunté. David finalmente me miró y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. «Resentimiento». «Porque nos lo merecemos, mamá. Lilia y yo trabajamos duro. Nos hemos ganado unas vacaciones de lujo. Con mi dinero». «¿Dinero? De todas formas solo estás acumulando», espetó Lilia. «¿Para qué lo estás ahorrando? Tienes 62 años, sin vida, sin amigos, sin nada. Al menos deja que tu familia lo disfrute». Sus palabras me hirieron profundamente porque en parte eran ciertas. Me había aislado con los años, sobre todo después de mudarme con ellos. Lilia me había distanciado lenta pero sistemáticamente de mis pocos amigos, siempre encontrando excusas para no poder asistir a las reuniones o para que la gente no pudiera visitarme. «Lo guardo para emergencias», decía cada semana. «Bueno, esto es una emergencia», dijo David, poniéndose de pie y cruzándose de brazos. «Nuestro matrimonio necesita este viaje, mamá. Y si no puedes soportarlo, quizá debas reevaluar lo que significa la familia para ti». Miré a mi hijo. Aquel hombre apenas lo reconocía. ¿Cuándo se había vuelto tan frío? ¿Cuándo había empezado a hablarme como si fuera una carga en lugar de su madre? «Ya veo», susurré cogiendo mi bolso y poniéndome de pie con las piernas temblorosas. «Empacaré mis cosas.
Bien, dijo Lilia, recostándose en el sofá con una sonrisa satisfecha. Y no creas que puedes hacernos cambiar de opinión haciéndonos sentir culpables. David está completamente de acuerdo conmigo. Mientras caminaba hacia las escaleras para empacar mis cosas, oí la voz de David detrás de mí. Mamá, espera un momento. La esperanza me invadió. Tal vez por fin iba a defenderme. Voy a necesitar cada centavo tuyo. Esos 50,000 y lo que tengas ahorrado. Considéralo una compensación por todo lo que Lilia y yo te hemos dado a lo largo de los años. La esperanza se desvaneció al instante, reemplazada por un frío entumecimiento que me recorrió todo el cuerpo. No me atreví a hablar, así que seguí subiendo las escaleras hasta la pequeña habitación que había sido mi hogar durante 2 años. Empacar no me llevó mucho tiempo. Cuando te han hecho sentir como un invitado en tu propia familia, no acumulas mucho. 2 maletas y una caja de álbumes de fotos. Eso era todo en mi vida. Mientras bajaba las maletas, oí a Lilia hablando por teléfono en la cocina. Su voz era animada y feliz. Sí, mamá. Por fin aceptó mudarse. Lo sé. Me siento muy aliviada. David y yo por fin podemos recuperar nuestra casa. Me detuve al pie de las escaleras, escuchándola pintarme como la villana de su historia. Según Lilia, había tenido la amabilidad de cederles su espacio e incluso me había ofrecido a ayudarles a pagar su crucero de aniversario como regalo de despedida. David no estaba a la vista cuando llegué a la puerta principal, probablemente estaba escondido en su oficina, demasiado cobarde para afrontar lo que había hecho. Dejé mis maletas y eché un último vistazo a la casa donde creía haber encontrado un lugar al que pertenecer. La ironía no se me escapó. Esta casa, con sus encimeras de granito y suelos de madera, la había comprado con mi ayuda. Cuando David y Lilia se casaron, les di $20,000 de mis ahorros como regalo de bodas. Dinero que había ganado fregando pisos y sirviendo café durante 30 años. Recogí mis maletas y salí a disfrutar del fresco aire de la tarde. Mi coche, un Honda de 15 años que había visto mejores tiempos, estaba aparcado en la entrada como un viejo amigo fiel. Al menos era mío, pagado con mi propio dinero. Mientras cargaba mis pertenencias en el maletero, me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Sin familia que me acogiera, sin amigos cercanos a quienes llamar. Las pocas personas cercanas a mí se habían distanciado con los años o habían sido apartadas por las sutiles manipulaciones de Lilia. Permanecí sentado al volante un buen rato con las manos temblorosas al sujetarlo. A los 62 años estaba sin hogar, prácticamente solo en el mundo, sin nada más que mi coche y el poco dinero que me quedaba en la cuenta de ahorros. Entonces las lágrimas brotaron, calientes y amargas, rodando por mi rostro al darme cuenta de la realidad de mi situación. Mi propio hijo había preferido la avaricia de su esposa al bienestar de su madre. El hijo por el que lo había sacrificado todo me había desechado como si fuera basura. Arranqué el coche y conduje sin rumbo por los suburbios, pasando junto a casas llenas de familias que probablemente se amaban, junto a restaurantes donde había trabajado, junto a una vida que de repente parecía ajena. Al caer la noche me encontré en el estacionamiento de un restaurante abierto las 24 horas, mirándome fijamente en el espejo retrovisor. Mi mejilla izquierda aún estaba roja por la bofetada de Lilia y tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Parecía exactamente lo que era, una anciana abandonada sin ningún lugar a donde ir. Pero en lo más profundo de mi ser, bajo el dolor y la humillación, algo más se agitaba. Al principio me pareció extraño. Una pequeña chispa de algo que podría haber sido ira. O tal vez era solo el comienzo de comprender que merecía algo mejor. Saqué mi teléfono y revisé mi saldo bancario. $87,000. No era una fortuna, pero era más de lo que Lilia creía que tenía. Dinero que había ahorrado centavo a centavo. Trabajos que me destrozaron la espalda y me envejecieron las manos. Siempre pensando que estaba construyendo algo para el futuro de mi familia. Ahora me daba cuenta de la verdad. No había estado construyendo nada para ellos. Había estado construyendo una prisión para mí, hecha de culpa y obligación, y la desesperada necesidad de ser amada por personas que me veían solo como una fuente de dinero. La pregunta era, ¿qué iba a hacer? Pasé 3 días viviendo en mi coche, yendo de un estacionamiento a otro, intentando decidir qué hacer. Las noches eran las peores.
Acurrucada en el asiento trasero, escuchando cada sonido, sobresaltada por cada sombra. Durante el día conducía sin rumbo, a veces parando en restaurantes para tomar un café y una comida barata, intentando que me durara el dinero. A la mañana siguiente me encontré en el puerto. No estaba seguro de que me había atraído hasta allí. Quizás el canto de las gaviotas en el cielo, o la forma en que la luz de la mañana bailaba sobre el agua. Me recordó tiempos mejores, cuando era joven y el mundo aún parecía lleno de posibilidades. Aparqué cerca del puerto deportivo y caminé por los tablones de madera, respirando el aire salado. Enormes cruceros se alzaban sobre barcos más pequeños, con sus cascos blancos brillando a la luz del sol. Nunca había estado en un crucero, jamás podría permitirme semejante lujo, pero siempre había imaginado cómo sería navegar lejos de todos los problemas. Fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie en la cubierta de uno de los barcos más grandes, con un uniforme blanco impecable de capitán, y su cabello plateado flotaba en la brisa matutina. Incluso después de 40 años, habría reconocido ese perfil en cualquier lugar. La mandíbula firme, la postura de los hombros, la cautela con la que se movía. James Morrison. Mi corazón dejó de latir por un instante y luego volvió a latir con tanta fuerza que lo sentía en la garganta. James Morrison, mi primer amor, el hombre con el que pensé casarme antes de que la vida se complicara y nos llevara por caminos diferentes. No lo había visto desde 1983, cuando ambos teníamos 22 años y creíamos tener todo el tiempo del mundo. Me quedé paralizada en el muelle, dudando si salir corriendo antes de que me viera. Probablemente tenía un aspecto terrible. Después de todo, llevaba 3 días viviendo en mi coche. Llevaba el pelo recogido en una coleta despeinada y llevaba los mismos vaqueros y el mismo jersey que me había puesto al salir de casa de David. Pero antes de que pudiera decidirme, levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron al otro lado del agua. Nos reconocimos al instante. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Esa misma sonrisa que me aceleró el corazón de adolescente, y él levantó la mano para saludar. Entonces se puso en marcha, caminando rápidamente por la cubierta del barco hacia la pasarela. Marlene. Marlene Patterson. Escuchar mi apellido de soltera después de tantos años me hizo llorar. Ahora soy Marlene Cooper, respondí. Aunque incluso mientras lo decía, me preguntaba si seguía siendo cierto. Seguiría siendo Cooper si mi hijo me hubiera repudiado. James corría por el pasillo, y pude ver que los años lo habían tratado con benevolencia. Seguía siendo alto y delgado, aunque su cabello se había vuelto completamente canoso, y tenía arrugas alrededor de los ojos que denotaban años entrecerrando los ojos ante la luz del océano. «Dios mío», exclamó al llegar a mi lado, deteniéndose a pocos metros de mí. «Marlene, después de todos estos años, hola, James». De repente me dio vergüenza, como si volviera a tener 22 años. Y al verlo por primera vez en ese trabajo de verano que ambos habíamos hecho en la empresa de suministros marinos. «¿Qué cara?», hizo una pausa, observando mi aspecto con preocupación en lugar de juzgarme. «Parece que te vendría bien un café y una buena comida». Me reí, aunque me salió temblorosa. ¿Tan obvio? Llevo 40 años en el mar, cariño. Puedo leer el tiempo en la cara de una persona como puedo leer las nubes de tormenta en el horizonte. Señaló su barco. Sube a bordo. Pongámonos al día como es debido. Dudé. No quiero molestar. Probablemente estés ocupada y no estoy precisamente vestida para un crucero. Marlene, dijo con dulzura. Soy el capitán. Puedo invitar a quien quiera a bordo. Y ahora mismo, quiero invitar a una vieja amiga que parece que necesita hablar con alguien. La amabilidad en su voz casi me destrozó. Hacía tanto tiempo que nadie me hablaba con sincera calidez sin esperar nada a cambio. Lo seguí por la pasarela, maravillándome del tamaño del barco. Eres todo un capitán, le dije. Siempre dijiste que lo serías, pero nunca lo imaginé. El Sea Star, dijo con orgullo. 1500 pasajeros, 600 tripulantes. Ha sido mi hogar durante los últimos 10 años. Me guió por pasillos que parecían de hotel de lujo. Suelos de mármol, candelabros de cristal, obras de arte en las paredes. Pasamos por elegantes comedores y salones, un teatro, incluso lo que parecía un pequeño centro comercial. Esto es increíble, susurré.
Espera a ver mis aposentos, dijo con una sonrisa. El privilegio del capitán. La mejor vista del barco. Su camarote era realmente magnífico, con ventanales que daban al puerto. El espacio era más grande que la mayoría de los apartamentos, con una sala de estar, una mesa de comedor y lo que supuse que era un dormitorio por una puerta abierta. ¿Un café?, preguntó, moviéndose hacia lo que parecía una cocineta completamente equipada. Por favor, me acomodé en una de las cómodas sillas, intentando procesar el giro surrealista que había dado mi vida. 4 días atrás vivía con mi hijo, sintiéndome atrapada y poco apreciada. Ahora estaba sentada en el camarote de un capitán de barco, reuniéndome con el amor de mi juventud. James me entregó una taza humeante y se sentó frente a mí. Entonces, dijo con sus ojos azules estudiando mi rostro, ¿qué te trae a mi puerto?, con cara de haber pasado por una tormenta. Tomé un sorbo de café. Estaba excelente, por supuesto, y traté de pensar por dónde empezar. Es una larga historia. Tengo tiempo. No zarpamos hasta mañana por la noche. Así que le conté todo sobre la partida de Richard cuando David era pequeño, sobre mis múltiples trabajos para mantenernos, sobre el matrimonio de David con Lilia, sobre mi mudanza con ellos y cómo me perdí poco a poco en su casa. Le conté sobre la exigencia del crucero, la bofetada, la traición de David, las 3 noches en mi coche. James escuchó sin interrumpir, su expresión se ensombrecía a medida que avanzaba la historia. Cuando terminé, dejó su taza de café y se inclinó hacia adelante. A ver si lo entiendo, dijo con voz controlada. Tu hijo y su esposa te exigieron $50,000, y cuando te negaste, te echaron de casa. Suena peor cuando lo dices así. Suena igual de malo, Marlene. Eso es maltrato a personas mayores. Las palabras me impactaron como un puñetazo. No lo es. Es decir, simplemente te explotaron económicamente y luego te dejaron sin hogar cuando dejaste de obedecer. Eso es maltrato a personas mayores de manual. James se levantó y empezó a pasearse. ¿Cuánto dinero les has dado a lo largo de los años? Lo pensé. Los 20,000 para su boda, la ayuda con la entrada de la casa, eso sumaba otros 15,000. Alquiler mensual, servicios, comida, probablemente 60,000 en los últimos 2 años. Casi $100,000, dijo James en voz baja. Dios mío, Marlene, quería ayudar. David es mi hijo. Y tú eres su madre. Eso funciona en ambos sentidos. James dejó de pasearse y me miró. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Buscar un apartamento barato en algún sitio, supongo. Aunque quizá consiga un trabajo a mi edad. Me encogí de hombros con impotencia. James se quedó callado un buen rato, mirando el puerto. Luego se volvió hacia mí con una expresión que no supe interpretar. ¿Y si te dijera que hay otra opción? ¿A qué te refieres? Volvió a sentarse inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Marlene, no solo soy el capitán de este barco. Soy copropietario de la línea de cruceros. Morrison Maritime, quizás hayas oído hablar de ella. Negué con la cabeza. No sabía nada de líneas de cruceros. Empezamos con una pequeña empresa hace 20 años, con solo unos pocos barcos que hacían rutas por el Caribe. Ahora tenemos una flota de 12 barcos con rutas por todo el mundo, y siempre buscamos personas con experiencia para unirse a nuestro equipo directivo. James, aprecio lo que intentas hacer, pero no sé nada de cruceros ni de negocios marítimos, pero tú sabes de atención al cliente. Sabes de trabajar con personas difíciles, gestionar presupuestos ajustados y resolver problemas sobre la marcha. Lo has hecho toda tu vida. Hizo una pausa. Y sabes de sacrificio, de priorizar a los demás. Esas son precisamente las cualidades que necesitamos en nuestros altos directivos. Lo miré fijamente. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una sociedad. Su mirada ahora era seria. ¿Decidida? Morrison Maritime se está expandiendo. Necesitamos a alguien que supervise el servicio al cliente en toda nuestra flota. Alguien que entienda lo que significa hacer que la gente se sienta bienvenida, valorada y apreciada. Alguien que sepa lo que se siente cuando quienes deberían preocuparse por ti no lo hacen. La oferta fue tan inesperada, tan generosa, que al principio no pude procesarla. James, no puedo.
O sea, ¿qué sé yo de dirigir un negocio? Más de lo que crees. Y tendrías al mejor profesor del sector, sonrió. Yo sentí algo agitarse en el pecho. Una sensación que no había experimentado en años. Esperanza, tal vez, o posibilidad. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué harías esto por mí? James guardó silencio un momento con la mirada perdida. ¿Recuerdas la última vez que nos vimos? ¿La noche antes de que te fueras a Chicago? Lo recordé. Había conseguido la beca para la escuela de negocios, una oportunidad para triunfar. A James le habían ofrecido su primer puesto como oficial subalterno en un carguero. Ambos sabíamos que nos empujaban en direcciones opuestas, pero éramos demasiado jóvenes para luchar por lo que teníamos. Debería haberte pedido matrimonio esa noche, dijo en voz baja. Debería haber encontrado la manera de que funcionara. En cambio, te dejé ir. Y ha sido uno de mis mayores arrepentimientos. Se me cortó la respiración. James, no te digo esto para presionarte ni porque espere algo romántico. Te digo porque nunca dejé de quererte, Marlene. Y si puedo darte la oportunidad de empezar de cero, de construir algo significativo después de lo que te hicieron, quizás pueda recuperar parte del tiempo perdido. Dejé mi taza de café con manos temblorosas. Afuera, el puerto bullía de actividad. Gente viviendo sus vidas, persiguiendo sus sueños, construyendo su futuro. Durante mucho tiempo sentí que solo existía, sirviendo los sueños de los demás mientras los míos se marchitaban. No sé nada de sociedades comerciales, dije lentamente. Menos mal que tendrás una excelente maestra. James sonrió. ¿Qué te parece, Marlene? Estoy lista para zarpar de todo esto y empezar una nueva aventura. Miré a mi alrededor en su elegante camarote, pensé en mi coche en el aparcamiento con todo lo que tenía apretujado en 2 maletas. Luego pensé en David y Lilia, probablemente ya reservando su crucero, gastando el dinero que esperaban extorsionarme. Tal vez era hora de dejar de ser la víctima de mi propia historia. Sí, dije, sorprendiéndome de lo segura que sonaba. Sí, creo que lo soy. Las siguientes 6 semanas transcurrieron como un torbellino. James no bromeaba cuando dijo que tendría al mejor profesor del sector. Cada mañana llegaba a las oficinas de Morrison Maritime, un edificio reluciente con vistas al puerto, y me sumergía en el aprendizaje de todo sobre la industria de los cruceros. Al principio fue abrumador. Protocolos de atención al cliente, normas de seguridad, gestión del personal, relaciones con los proveedores, operaciones de alimentos y bebidas. Me daba vueltas la cabeza con tanta información, pero poco a poco fui encajando. Las habilidades de atención al cliente que había desarrollado durante 30 años como camarera se adaptaron perfectamente a la gestión hotelera. La gestión presupuestaria que había aprendido durante años de estirar cada dólar de repente se convirtió en la optimización de costos de toda la flota. Se te da de maravilla, dijo James una tarde mientras revisábamos las encuestas de satisfacción de los huéspedes del trimestre anterior. Estábamos en su oficina, con papeles esparcidos sobre una mesa de conferencias que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un año. Solo estoy aplicando el sentido común, respondí, aunque me sentí orgulloso al oír sus palabras. La gente quiere sentirse valorada. Quiere que sus problemas se resuelvan rápidamente y que sus buenos momentos mejoren. No es ciencia espacial. Te sorprendería cuánta gente en esta industria lo olvida, dijo James con una sonrisa. Se obsesionan con los márgenes de beneficio y las métricas de eficiencia y olvidan que nos dedicamos a crear recuerdos. Me alojaba en un apartamento de la empresa cerca de las oficinas, un precioso apartamento de una habitación con vistas al mar. Era temporal, me aseguró James, solo hasta que decidiera dónde quería vivir definitivamente. La libertad de tomar esa decisión todavía me parecía surrealista. 3 semanas después de mi formación, James oficializó mi colaboración. Firmé los papeles que me convertían en propietario del 25% de Morrison Maritime, con plena autoridad sobre las operaciones de servicios para huéspedes. Mi inversión eran los 50.000 que me negué a darle a Lilia. Dinero que ahora trabajaba para mí en lugar de financiar el lujo de otros. ¿Estás seguro?, le pregunté a James mientras estábamos sentados en el despacho del abogado. Es un gran riesgo para ti. El mayor riesgo que corrí fue dejarte marchar hace 40 años, respondió. No pienso cometer ese error 2 veces.
La tensión romántica entre nosotros era imposible de ignorar, pero ambos nos lo tomábamos con calma. Cenábamos juntos casi todas las noches, a veces en buenos restaurantes, a veces simplemente para llevar a su apartamento. Hablábamos durante horas del pasado, del negocio, de todo menos de lo que crecía entre nosotros. Ahora era diferente. Lo notaba en mi forma de comportarme, en la seguridad que se apoderaba de mi voz durante las reuniones de negocios. Por primera vez en décadas, no me disculpaba por ocupar espacio. No agradecía los pequeños detalles de atención. Estaba aportando algo valioso y la gente me respetaba por ello. La transformación no fue solo interna. James había insistido en que actualizara mi vestuario para mi nuevo puesto, y comprar ropa de trabajo había sido una revelación. Había pasado tantos años comprando lo más barato, lo que durara más, que había olvidado lo que se sentía al elegir ropa que realmente me favoreciera. Ahora tenía blazers a medida, vestidos elegantes y zapatos que me hacían sentir poderosa en lugar de práctica. Al mirarme al espejo, veía a una mujer de negocios, no a una madre abandonada que vivía de la caridad. Mi teléfono había estado extrañamente silencioso desde que salí de casa de David. Ni llamadas, ni mensajes, ni intentos de comprobar cómo estaba. El silencio decía mucho de lo que realmente sentían por mí. Estaba fuera de la vista y de la mente tal como querían. Pero sabía que no duraría para siempre. Recibí la llamada un martes por la tarde mientras revisaba los horarios de personal de nuestra flota caribeña. El nombre de David apareció en mi teléfono y lo miré un buen rato antes de contestar. Hola, David. Mamá sonaba tenso. ¿Dónde demonios estás? Llevo semanas buscándote. Estoy justo donde me dijiste que estuviera, dije con calma. Viviendo mi vida. Mira, sobre esa noche. Lilia se siente mal por cómo pasó todo. Ambas nos sentimos mal. ¿Por qué no vienes a casa y hablamos de esto como adultos? Casi me río. Ven a casa, David. Me dejaste muy claro que no tengo casa contigo. No te pongas dramática, mamá. Sabes, no lo decíamos en serio. Solo estábamos estresados por el dinero y decidiste que yo debía solucionar tu estrés. Mantuve la voz tranquila. Profesional. ¿Qué necesitas, David? Hubo una pausa. Necesitamos. Mira, tenemos problemas de liquidez. La inversión que hizo Lilia no salió como esperábamos. ¿Y qué inversión? Otra pausa. Sacó dinero de nuestros ahorros para invertir en la startup de su amiga. Se suponía que sería una apuesta segura, pero la empresa quebró el mes pasado. Cerré los ojos. ¿Cuánto dinero? La mayor parte, admitió en voz baja. Unos 40.000. Y ahora no podemos pagar la hipoteca. Y la línea de cruceros quiere el pago de la reserva. Así que por eso llamaron. No porque me extrañaran. No porque se arrepintieran de cómo me habían tratado. Necesitaban dinero otra vez. Ya veo. Dije. Y pensaste que simplemente les daría otros $40,000. Mamá, por favor. Somos familia. Sé que la cagamos, pero estamos desesperados. El banco habla de ejecución hipotecaria. Y si no podemos pagar este crucero, Lilia me va a dejar. Dice que no puede casarse con un fracasado financiero. La Marlene de antes se habría sentido culpable. La Marlene de antes se habría apresurado a solucionar sus problemas. Habría sacrificado su propia seguridad para rescatarlos una vez más. Pero ya no era la Marlene de antes. David, quiero que me escuches con mucha atención. Le dije, no te voy a dar dinero. Ni para la hipoteca, ni para el crucero, ni para nada. Mamá, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Tú y Lilia gastaron sus ahorros en una inversión arriesgada sin consultar a nadie. Tomaron malas decisiones financieras. Y ahora quieren que yo asuma las consecuencias, pero tú tienes el dinero. Yo sé que lo tienes. Como gasto mi dinero ya no es asunto tuyo. Podía oír su respiración agitada al otro lado de la línea. Lo dejaste muy claro cuando me echaste de tu casa. No te echamos. Solo te pedimos que contribuyeras más a la casa. Exigiste $50.000 y luego me agrediste cuando me negué. No reescribamos la historia, David.
El silencio se prolongó entre nosotros. Por fin, volvió a hablar y su voz era diferente, más dura. De acuerdo, pero no vengas a llorar cuando estés viejo y enfermo y necesites que alguien te cuide. Porque después de esto, estarás solo. La amenaza pudo haber funcionado con la antigua Marlene, pero la nueva yo simplemente sonrió. Ya estoy solo, David, y me va de maravilla. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche James y yo cenábamos en un pequeño restaurante italiano cerca del puerto. Le conté lo de la llamada de David, y me escuchó con cara seria. ¿Qué tal te va?, me preguntó mientras compartíamos una botella de vino. Aliviado, la verdad, dije sorprendiéndome con la honestidad. Durante años, esperé que apreciara lo que hacía por él. Pensaba que si daba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, por fin me vería como algo más que una fuente de ingresos. Y ahora sé que eso nunca iba a suceder. No me ve como su madre. Me ve como su plan B. Y ya no quiero ser el plan B de nadie. James se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Estoy orgulloso de ti. Esas simples palabras significaron más para mí que cualquier gesto grandioso. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se sintió orgulloso de mí? ¿Cuándo fue la última vez que alguien vio mi fuerza en lugar de solo mi utilidad? Hay algo más, dijo James, mientras su pulgar trazaba patrones en mis nudillos. Hoy recibí una llamada de nuestro departamento de reservas. Alguien hizo una reserva en el Sea Star para el crucero por el Caribe del mes que viene. El señor y la señora David Cooper. Me dio un vuelco el corazón. Reservaron el crucero incluso sin mi dinero. Al parecer, lo encontraron en alguna parte. Probablemente con tarjetas de crédito. La expresión de James era cuidadosamente neutral. No podían permitirse el crucero sin tus 50.000. Lo miré fijamente procesando la información. Estarán en tu barco. En el nuestro, al parecer. James me apretó la mano. La pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto? Lo pensé un buen rato. David y Lilia subirían a ese barco esperando unas vacaciones de lujo, probablemente pagadas con dinero prestado que no tenían forma realista de devolver. Se pavonearían por las terrazas, se tomarían selfies junto a la piscina, se quejarían del servicio si sus toallas no eran lo suficientemente suaves, y no tendrían ni idea de que la mujer que habían desechado, la madre que habían usado y tirado, ahora era copropietaria de la misma empresa que les proporcionaba las vacaciones. Quiero estar allí, dije finalmente. No quiero causar problemas, no quiero confrontarlos. Solo quiero ver quién era realmente para ellos ahora que sé quién soy realmente para mí mismo. James asintió lentamente. El Sea Star lanzará un nuevo programa de servicios al cliente el mes que viene. Sería la oportunidad perfecta para que el nuevo vicepresidente de servicios al cliente estuviera a bordo y observara las operaciones de primera mano. ¿Vicepresidente de atención al cliente? Arqueé una ceja. Con efecto inmediato, dijo James con una sonrisa. Eso sí te interesa el puesto. Miré a mi alrededor y vi a los demás comensales disfrutando de la velada bajo las luces del puerto que centelleaban por las ventanas. 6 semanas atrás dormía en mi coche abandonado y solo. Ahora era dueña de un negocio, vicepresidenta, una mujer con opciones de poder y un futuro. Estoy muy interesada, dije. James levantó su copa de vino. Por nuevos comienzos. Por nuevos comienzos. Asentí chocando mi copa con la suya. Pero mientras bebíamos, ya pensaba en el crucero, en David y Lilia subiendo a nuestro barco, creyendo todavía que yo era la mujer débil y desesperada a la que habían manipulado. No tenían ni idea de en qué se metían, y yo tenía la intención de que siguiera así, al menos por un tiempo. La expectación ya estaba creciendo, una mezcla de nerviosismo y emoción que no había sentido en años. Por primera vez en mi vida, no iba a ser la víctima de la historia de nadie. Iba a ser la autora de la mía. La mañana del embarque me quedé en el puente del Sea Star, observando a los pasajeros subir por las pasarelas. El caos organizado del embarque en un crucero era algo que había aprendido a apreciar durante el último mes. 1500 personas, todas emocionadas por sus vacaciones, esperando que todo saliera a la perfección. Llevaba 2 semanas viviendo a bordo del barco, aprendiendo cada detalle de las operaciones desde dentro. Mi camarote estaba en la misma cubierta que el de James, conectados por un pasillo privado del que no habíamos hablado, pero que ambos agradecíamos.
Nuestra relación se había profundizado de forma natural durante estas semanas en el mar, como si reanudáramos una conversación interrumpida hace 40 años. Ahí, dijo James, señalando a una pareja que subía por la pasarela B. Tu hijo y tu nuera. Sentí un nudo en el estómago al ver a David y Lilia. Incluso desde la distancia, podía ver el equipaje de diseño de Lilia, su cabello cuidadosamente peinado, sus gestos imperiosos hacia los maleteros que les llevaban las maletas. David caminaba detrás de ella con aspecto mayor de sus 37 años, los hombros hundidos en lo que ahora reconocía como la postura de un hombre que siempre intenta complacer a alguien que no puede ser complacido. Se ven exactamente como esperaba, murmuró James. Le había enseñado fotos de mi teléfono, las pocas fotos familiares que aún conservaba. Las había estudiado con la intensidad de un estratega militar, lo cual no estaba lejos de la realidad. Habíamos planeado este día con mucho cuidado. Recuerda, dijo volviéndose hacia mí. Ahora eres Marlene Morrison, vicepresidenta de atención al cliente. Que todos sepan, estás realizando observaciones rutinarias de los procedimientos de embarque. Marlene Morrison. Empecé a usar el nombre hacía una semana, después de que James lo propusiera. Para fines comerciales, dijo, aunque ambos sabíamos que significaba más que eso. El nombre se sentía como una armadura que protegía a la nueva mujer en la que me había convertido de las viejas heridas que arrastraba la antigua Marlene. Bajé a la cubierta principal, con mi impecable blazer azul marino con el logo de Morrison Maritime y mi placa de personal claramente visible. Me ubiqué cerca del mostrador de atención al cliente, aparentemente revisando los procedimientos de registro, pero en realidad esperando el momento que llevaba semanas temiendo y ansiando. Tardé 1 hora en verlos. Lilia llegó primero, por supuesto, caminando por el atrio como si fuera la dueña del lugar. Llevaba un vestido blanco de verano que probablemente costaba más de lo que yo solía hacer en un mes, y su nuevo brazalete de diamantes reflejaba la luz de la lámpara de araña de cristal. David los siguió, mirando a su alrededor con la mirada de asombro de quien nunca ha estado en un crucero. A pesar de todo, sentí una punzada de cariño maternal. Siempre había tenido esa misma expresión de niño cuando íbamos a algún lugar especial, el zoológico, la feria del condado, cualquier lugar al que su padre nunca lo hubiera llevado. Se acercaron al mostrador de atención al cliente con una queja ya formándose en los labios de Lilia. Disculpe, le dijo a María, nuestra representante principal de atención al cliente, pero parece que hay un error con la asignación de camarote. Reservamos una suite con balcón, pero nos van a asignar una pequeña habitación interior. María revisó su computadora con la paciencia experta de quien ha atendido a pasajeros con derecho a todo el día. Le muestro la cabaña 4127, que efectivamente es una cabaña interior que coincide con su confirmación de reserva. Imposible, espetó Lilia. Solicité específicamente una suite con balcón. Entiendo su frustración, señora. Déjeme ver qué mejoras hay disponibles. Los dedos de María revoloteaban sobre el teclado. Tengo algunas cabañas con balcón disponibles, pero habría un cargo por mejora de $800 por noche. Para un crucero de 7 noches serían $5.600, interrumpió David con voz tensa. No podemos permitírnoslo. Lilia se giró bruscamente para mirarlo fijamente. No me avergüences, David. Aceptaremos la mejora, Lilia. Ya hemos agotado el crédito de las tarjetas solo para pagar este viaje. Entonces no podemos averiguarlo. Siseó tan bajo que pensó que solo él podía oírla, pero yo estaba lo suficientemente cerca como para captar cada palabra. No voy a pasar mi crucero de aniversario en un armario sin ventana. Esta era mi oportunidad. Di un paso al frente con mi sonrisa profesional. Disculpe, dije acercándome al mostrador. ¿Hay algún problema con el que pueda ayudar? María pareció aliviada de verme. Señora Morrison, estos huéspedes esperan mejorar su camarote. Lilia se giró hacia mí y por un momento pensé que me reconocería, pero sus ojos me recorrieron sin siquiera reconocerme. Para ella, solo era una empleada de servicio más. Por fin, alguien que de verdad podría ser útil, dijo Lilia con un alivio exagerado. Esta joven parece creer que no podemos permitirnos una simple mejora de cabina. La miré fijamente. Esta mujer que me había abofeteado, me había echado de casa y había intentado robarme los ahorros de toda mi vida.
Me miraba expectante esperando que resolviera su problema, como siempre había esperado que lo hiciera. Soy Marlene Morrison, vicepresidenta de atención al cliente, dije, extendiendo la mano. Y usted es Lilia Cooper, dijo, estrechándome la mano con la firmeza de quien consideraba que los apretones de manos eran inapropiados para ella. Y este es mi esposo, David. Estamos celebrando nuestro aniversario y necesitamos una cabaña con balcón. Claro, dije con suavidad. Veamos qué puedo hacer por ti. Me moví detrás del mostrador y fingí revisar su reserva en el ordenador. David se paró un poco detrás de Lilia, y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi un destello que podría haber sido un reconocimiento, pero pasó tan rápido que no pude estar segura. Entiendo el desafío, dije después de un momento. Tu reserva original se hizo hace poco, así que la mayoría de nuestras cabinas premium ya están ocupadas. Últimamente alzó la voz Lilia. Reservamos esto hace meses. Incliné la cabeza, mirando la pantalla. Según nuestros registros, esta reserva se hizo hace 6 semanas y se pagó con una tarjeta de crédito que fue rechazada 2 veces antes de que se procesara. David se sonrojó. Hubo un error de procesamiento en nuestro banco. Claro, dije amablemente. Estas cosas pasan. Pude sentir la dinámica de poder en esta conversación, y fue embriagadora. Por primera vez en mi relación con estas personas, tenía todas las de ganar. Necesitaban algo de mí, y podía elegir si se lo daba o no. Tengo una opción, dije finalmente. Hay una suite con balcón que acaba de quedar libre debido a una cancelación de última hora. El cargo por mejora se descontaría como regalo de aniversario de Morrison Maritime. Los ojos de Lilia se iluminaron. ¿En serio? Genial. Con una pequeña condición, continué. La suite cuenta con servicio de conserjería exclusivo, lo que significa que trabajará directamente conmigo durante todo su crucero para garantizar que todo cumpla con nuestros más altos estándares. Eso suena perfecto, dijo Lilia con entusiasmo. Agradecemos el excelente servicio. Sonreí. Excelente. María te ayudará con las llaves de tu nuevo camarote. La suite está en la cubierta 12 y creo que te parecerá más que adecuada para tu celebración de aniversario. Mientras María procesaba el cambio de camarote, Lilia se acercó a mí. Entre tú y yo, dijo en un susurro conspirativo. Es tan reconfortante tratar con una gerencia competente en lugar de con estos empleados de nivel básico que no entienden la atención al cliente. Lo entiendo perfectamente, respondí. Un buen servicio se basa en reconocer lo que la gente realmente merece. 20 minutos después, los vi caminar hacia los ascensores. Lilia prácticamente flotaba de satisfacción por haberse salido con la suya. David miró hacia atrás una vez y de nuevo capté un destello en su expresión, pero no dijo nada, simplemente siguió a su esposa como lo había hecho durante años. Regresé al puente donde James me esperaba con una sonrisa cómplice. ¿Qué tal?, preguntó. No tienen ni idea de quién soy, dije. Aunque sentí una mezcla compleja de emociones, alivio, satisfacción, pero también una profunda tristeza porque mi propio hijo no había reconocido a su madre. ¿Estás bien? Lo pensé. Creo que sí. Es extraño verlos así. Son exactamente quienes siempre supe que eran, pero de alguna manera se siente diferente cuando no dependes de ellos para nada. James asintió. El poder cambia la perspectiva. Están en la suite Sunrise, dije. La de las cámaras. Habíamos elegido esa suite específicamente. Como parte de nuestro programa de capacitación en servicio al cliente, varias cabinas estaban equipadas con cámaras discretas para supervisar el nivel de limpieza y la satisfacción de los huéspedes. Todo era completamente legal y estaba detallado en la letra pequeña del contrato de crucero, aunque la mayoría de los huéspedes nunca se molestaban en leerlo. Y tienen un servicio de conserjería exclusivo, añadí, y tú eres su conserje. Y yo soy su conserje. Miré hacia el puerto donde embarcaban los últimos pasajeros. Recibirán exactamente el nivel de servicio que merecen. Sonó la sirena del barco anunciando nuestra partida. Observé a la tripulación del muelle prepararse para soltar las amarras que nos mantenían amarrados a la orilla. Pronto estaríamos en el mar, una ciudad flotante con 1500 pasajeros y 600 tripulantes, todos bajo el mando de James.
Y en algún lugar debajo de nosotros, en su suite mejorada, David y Lilia probablemente ya estarían pidiendo el servicio de habitaciones y planeando el entretenimiento de la noche, felizmente inconscientes de que la mujer que habían descartado ahora controlaba cada aspecto de sus vacaciones. La vieja Marlene se habría sentido culpable por el engaño. La Marlene de antes se habría revelado de inmediato. Habría intentado reconciliarse, se habría desvivido por complacerlos. Pero ya no era la Marlene de antes. Era Marlene Morrison, vicepresidenta de servicios al huésped, copropietaria de este barco y de esta empresa, socia de un hombre que me valoraba por lo que era, no por lo que podía aportar. Mañana por la noche tuvo lugar el espectáculo de bienvenida a bordo, donde James, como tradicionalmente, presentó a los miembros clave del personal a los pasajeros. Fue una oportunidad para que todos conocieran a quienes los atenderían durante el crucero. Tenía muchas ganas de que llegara esa presentación. Penny, ¿qué opinas?, dijo James acercándose a mí, junto a las ventanas del puente. Estoy pensando en mañana por la noche, dije. En el momento en que se den cuenta de quién soy realmente. ¿Y cómo te hace sentir eso? Consideré la pregunta seriamente. Libre, dije finalmente. Por primera vez en mi vida, completamente libre. La estrella de mar se alejó del muelle, llevándonos a todos hacia lo que nos aguardara en mar abierto. Pero ya no le temía a la incertidumbre. Había aprendido que a veces lo desconocido era justo donde uno debía estar. Detrás de nosotros el puerto se hacía cada vez más pequeño hasta que era solo un recuerdo en el horizonte. Nos esperaban 7 días en el mar. 7 días en los que David y Lilia descubrirían poco a poco que sus acciones tenían consecuencias que jamás imaginaron. No planeaba vengarme. Simplemente planeaba dejarles experimentar la misma realidad en la que había vivido durante años. Un mundo donde había que ganarse el respeto en lugar de exigirlo. Donde tu valor se medía por tu carácter, no por tus conexiones. Iba a ser un crucero interesante. Los primeros 3 días del crucero transcurrieron como una danza cuidadosamente coreografiada. Como su conserje dedicado, seguí cada movimiento de David y Lilia, manteniendo la distancia profesional. Me trataron exactamente como esperaba, como una empleada contratada que existía únicamente para satisfacer sus necesidades. Marlene, decía Lilia, chasqueando los dedos cuando quería mi atención. Las toallas del baño no son lo suficientemente suaves. Arréglenlo. Por supuesto, señora Cooper, le respondería con la máxima cortesía. Haré que el servicio de limpieza se encargue de eso inmediatamente. David apenas reconoció mi presencia, lo cual no debería haberme sorprendido, pero aún así me dolió. Este era el niño que había criado sola. El chico por el que había trabajado 3 trabajos para mantener, y me miraba como si fuera invisible. A través del discreto sistema de monitoreo, James y yo observábamos sus momentos privados. Las peleas eran constantes y brutales. Lilia le reprochaba a David todo, su ropa, su conversación, su incapacidad para darle el estilo de vida que ella creía merecer. No puedo creer que me haya casado con semejante fracasado, dijo la segunda noche, con voz aguda y despectiva mientras se vestían para la cena. Tu madre tenía razón en una cosa, eres una decepción. David se estremeció al oír esas palabras. Lilia, por favor. Se supone que estamos celebrando nuestro aniversario. ¿Celebrando qué? 5 años de mediocridad. 5 años fingiendo ser algo que no eres. Se apartó del espejo donde se estaba pintando los labios. Al menos cuando tu madre nos financiaba, podíamos mantener algo de dignidad. Ya cambiará, decía David cada semana. Siempre lo hace. No, no lo hará. Se ha vuelto egoísta con la edad. Típico. Lilia cogió su bolso. Bueno, al menos este crucero está pagado. Después de esto tendremos que hacer cambios importantes. Observé la conversación desde la oficina de seguridad. James estaba a mi lado. Me apretó el hombro suavemente. ¿Aún crees que te equivocaste?, preguntó. Negué con la cabeza. La mujer de la pantalla no era alguien a quien conociera de verdad. Había visto destellos de su crueldad, pero siempre ponía excusas, siempre culpaba al estrés o a las circunstancias. Ahora veía su verdadera naturaleza, y era más horrible de lo que imaginaba. Al tercer día ocurrió el incidente que lo cambiaría todo.
Estaba en el comedor observando el servicio de almuerzo cuando oí voces altísimas desde el otro lado de la sala. Lilia estaba de pie junto a su mesa, gesticulando con enfado hacia una de nuestras empleadas de pesas. Una joven llamada Carmen, que estaba trabajando en su primer contrato de crucero. Esto es completamente inaceptable. La voz de Lilia resonó por todo el comedor, provocando que los demás pasajeros se giraran y la miraran fijamente. Pedí mi ensalada con aderezo aparte, y tú la trajiste ya preparada. ¿No entiendes inglés? Carmen, cuyo inglés era excelente aunque con un ligero acento de su Filipinas natal, se disculpó efusivamente. Lo siento mucho, señora. Puedo prepararle una ensalada nueva enseguida. No, eso no es suficiente, espetó Lilia. Quiero hablar con tu gerente. Este tipo de incompetencia es precisamente la razón por la que gente como tú no debería trabajar en hostelería. Gente como tú. La frase me impactó como un puñetazo. Había oído ese tono antes dirigido a mí innumerables veces, pero oírlo dirigido a Carmen, una joven trabajadora que enviaba dinero a casa para mantener a su familia, me llenó de rabia. David permaneció sentado en silencio a la mesa, evitando el contacto visual con nadie, ni siquiera con su esposa. Estaba avergonzado por su comportamiento, pero demasiado débil para detenerlo. Me acerqué a su mesa con mi sonrisa profesional firme, a pesar de la furia que me quemaba el pecho. ¿Hay algún problema?, pregunté amablemente. Lilia se dio la vuelta, con el alivio inundando su rostro al verme. Marlene, gracias a Dios que esta camarera se equivocó por completo con mi pedido y luego tuvo la osadía de discutir conmigo. Miré a Carmen, que estaba a punto de llorar, y luego volví a mirar a Lilia. Estoy segura de que fue un simple malentendido. Estas cosas pasan. No, no pasan cuando el personal está bien capacitado. Replicó Lilia. Quiero que la despidan. El comedor se había quedado en silencio a nuestro alrededor. Otros pasajeros observaban la escena, algunos con desaprobación por el comportamiento de Lilia, otros con esa incómoda fascinación que la gente siente por la humillación pública. Señora Cooper, dije con voz aún perfectamente profesional. Entiendo que estés molesta. ¿Por qué no salimos y hablamos de esto en privado? No quiero que esto se resuelva aquí y ahora. Esta chica no merece trabajar en este barco. Carmen me miró con ojos suplicantes. Conocía su historia. Tenía 23 años y mantenía a sus padres y 2 hermanos menores en casa. Este trabajo lo era todo para ella. En realidad, dije con un tono de voz ligeramente más agudo. Carmen es una de nuestras mejores empleadas. Ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su excelente servicio al cliente. Lilia entrecerró los ojos. ¿Me contradices? Estoy dando información precisa sobre nuestro personal. Sonreí, pero ahora con una expresión de firmeza. Quizás la confusión surgió por un malentendido sobre tu pedido. No hubo malentendido. Ella es incompetente y tú, claramente, eres demasiado inexperto para reconocer un mal servicio al verlo. El insulto flotaba en el aire entre nosotros, en el comedor. Vi a otros pasajeros revolviéndose incómodos. Este era el momento que llevaba 3 días esperando. El momento en que la verdadera naturaleza de Lilia se exhibiría ante todos. Le aseguro, señora Cooper, que tengo amplia experiencia en atención al cliente, dije en voz baja. Más de la que imagina. Algo en mi tono debió de penetrar su furia santurrona, porque hizo una pausa, observándome el rostro con más atención que desde que embarcamos. ¿No te conozco de algún sitio?, preguntó lentamente. David alzó la vista por primera vez desde que empezó la discusión. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi en ellos el reconocimiento como un amanecer. Su rostro palideció. Mamá, susurró. La palabra cayó en el silencioso comedor como una piedra en el agua quieta. Lilia se giró para mirar a David, luego a mí, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido alguno. Hola, David, dije con calma. Hola, Lilia. El rostro de Lilia recorrió una docena de emociones, sorpresa, confusión, ira y finalmente humillación al darse cuenta de que todos en el comedor habían oído a David llamarme mamá. Tú. Empezó y luego se detuvo, su cerebro claramente luchaba por procesar la situación. Se supone que eres una persona sin hogar, indigente suplicando que me aceptes de vuelta. Terminé por ella.
Estuve unos 4 días. Luego encontré algo mejor. David me miraba como si fuera un fantasma. ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo estás en este barco? Trabajo aquí, dije simplemente. Bueno, en realidad, soy dueño de una parte. La declaración los golpeó como un puñetazo. Lilia se tambaleó hacia atrás, buscando apoyo en el respaldo de la silla. Es imposible, susurró. ¿Lo es? Miré a mi alrededor, a los pasajeros que ahora miraban fijamente a Carmen, quien observaba con los ojos muy abiertos. Damas y caballeros, les pido disculpas por interrumpir su comida. A veces la dinámica familiar puede ser complicada. Me volví hacia Lilia, que seguía mirándome boquiabierta, como pez fuera del agua. En cuanto a su queja sobre el servicio, me aseguraré de anotar en su expediente que intentó que despidieran a uno de nuestros mejores empleados por traerle exactamente lo que pidió. Carmen, gracias por su paciencia con esta situación. Carmen asintió aún confundida, pero aliviada de no estar en problemas. Continué mirando a David y Lilia. Creo que disfrutabas de tu crucero de aniversario. Por favor, no dejes que te interrumpa. Tendremos tiempo de sobra para ponernos al día más tarde. Empecé a alejarme, pero la voz de Lilia me detuvo. Espera. Su voz era estridente, presa del pánico. No puedes. Tenemos que hablar. Me giré con expresión educada e inquisitiva. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre lo que pasó. Sobre el malentendido. No hubo malentendido, Lilia. Dejaste muy claro lo que sentías por mí. Hice un gesto alrededor del elegante comedor. Como puedes ver, ya lo superé. David por fin recuperó la voz. Mamá, por favor. Podemos ir a un lugar privado y hablar. Por un instante, al ver el rostro pálido y desesperado de mi hijo, sentí el viejo impulso de consolarlo, de que todo se arreglara. Pero ese impulso era más débil ahora, atenuado por la certeza de lo que realmente pedía. Tendremos tiempo para hablar mañana por la noche, dije en el espectáculo de bienvenida. Estaré en el escenario con los demás miembros del personal superior. Las implicaciones de esa declaración los impactaron a ambos simultáneamente. El rostro de Lilia se puso pálido al darse cuenta de que no solo me presentarían como miembro del personal, sino como copropietario. Dios mío, susurró David. ¿Qué hemos hecho? Lo miré un buen rato. Este hombre que me echó de su casa, que prefirió la crueldad de su esposa al amor de su madre, que me vio solo como una fuente de dinero. Conseguiste justo lo que querías, dije en voz baja. Una vida sin mí. Luego me alejé, dejándolos sentados en su lujoso comedor, rodeados por los susurros de otros pasajeros que habían presenciado su humillación pública. Al regresar a las áreas del personal, me sentí más ligero que en años. El secreto había salido a la luz. Se acabó la farsa. Mañana por la noche, cuando James me presentara a todo el barco como su socia y la mujer que amaba, David y Leelia comprenderían la magnitud de lo que habían perdido. Pero lo más importante, por fin me liberaría de las últimas cadenas que me ataban a una familia que nunca me había valorado de verdad. La antigua Marlene se habría sentido culpable por su vergüenza. La nueva Marlene, Marlene Morrison, solo sentía la dulce satisfacción de la justicia finalmente hecha. Esta noche cenaría con James en el camarote del capitán, planeando nuestro futuro juntos. Mañana por la noche estaría en ese escenario como socia igualitaria en un imperio empresarial, amada y respetada por un hombre que veía mi valor, y David y Lilia estarían entre el público, comprendiendo finalmente que sus acciones tuvieron consecuencias que jamás imaginaron. El teatro estaba abarrotado para el espectáculo de bienvenida a bordo. 1500 pasajeros ocuparon los asientos de terciopelo rojo, todos ataviados con sus mejores galas de crucero, entusiasmados por el entretenimiento de la noche. Desde el backstage podía oír el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas de champán, la energía expectante que siempre precedía a estos eventos. Me quedé entre bastidores con un elegante vestido de cóctel azul marino que James me había ayudado a elegir. Sofisticada, segura de mí misma, hermosa. La mujer del espejo no se parecía en nada a la madre destrozada y abandonada que había dormido en su coche hacía 2 meses. Parecía alguien que pertenecía a este escenario, alguien que se había ganado su lugar en el mundo. ¿Lista para esto?, preguntó James, ajustándose el uniforme de gala.
Como capitán abriría el espectáculo y presentaría a los miembros clave del personal, incluyéndome a mí. Más preparado que nunca para nada, respondí, y lo decía en serio. A través de un resquicio en la cortina, pude ver a David y Lilia en la tercera fila. Se habían vestido elegantemente para la noche, probablemente con sus mejores galas, compradas para este crucero que no podían permitirse. David no dejaba de mirar su teléfono con nerviosismo mientras Lilia permanecía rígida a su lado, con el rostro convertido en una máscara de ansiedad apenas controlada. Habían intentado contactarme 3 veces desde el incidente del comedor de ayer. Llamadas a mi camarote, mensajes en atención al cliente, incluso un intento de acorralarme cerca de la terraza de la piscina. Los había evitado a todos, cumpliendo con mis deberes profesionales y manteniéndome fuera de mi alcance. Que se preocuparan. Que se preguntaran. Que experimentaran la misma incertidumbre con la que yo había vivido durante años. Las luces se atenuaron y James subió al escenario entre un estruendoso aplauso. Estaba magnífico con su uniforme de capitán, imponente y seguro al dar la bienvenida a los pasajeros a bordo del Sea Star. Damas y caballeros, su voz se oyó con facilidad por todo el teatro. Bienvenidos a lo que prometo será una experiencia de crucero inolvidable. Esta noche quiero presentarles a algunas de las personas excepcionales que hacen realidad la magia a bordo de nuestro barco. Presentó al chef ejecutivo, al director del crucero y al gerente del hotel, quienes recibieron un cálido aplauso al disfrutar de su momento de gloria. Observé desde el escenario con el corazón latiendo firme y tranquilo. Este era mi momento, la culminación de todo mi esfuerzo. Y ahora, continuó James con una voz que adquirió una calidez especial, quiero presentarles a alguien muy especial para nuestra familia Morrison Maritime. Den la bienvenida a nuestra vicepresidenta de atención al cliente y socia, Marlene Morrison. Los aplausos que me recibieron al subir al escenario fueron cálidos y sinceros. Pero no miraba al público en general. Miraba directamente a David y Lilia, observando sus rostros mientras la realidad de mi transformación los golpeaba. Lilia se quedó boquiabierta. David palideció como un papel. A su alrededor, otros pasajeros aplaudieron cortésmente, ajenos al drama familiar que se desarrollaba en la tercera fila. Marlene se unió a nuestra compañía hace 2 meses, continuó James, y su mano encontró la mía al llegar a su lado, aportando décadas de experiencia en la hospitalidad y una pasión por asegurar que cada huésped se sienta valorado y apreciado. También es la mujer con la que me voy a casar. La última frase provocó una oleada de sorpresa y alegría en el público. A los pasajeros les encantaba el romance y la idea de que el capitán encontrara el amor con su socia era exactamente el tipo de historia que recordarían mucho después de que terminara el crucero. Pero en la tercera fila, David parecía estar enfermo. James se inclinó y me besó suavemente, una dulce declaración pública de su amor y compromiso. El público estalló en aplausos y vítores entusiastas. Estamos muy emocionados por nuestro futuro juntos, dije al micrófono con voz clara y firme, tanto personal como profesionalmente. Morrison Maritime se ha convertido en mi hogar, y me comprometo a asegurarme de que cada pasajero experimente la misma sensación de pertenencia y aprecio que yo encontré aquí. La ironía de esas palabras, pronunciadas mientras miraba directamente al hijo que me había dejado sin hogar, no pasó desapercibida para mí. Después del espectáculo, mientras los pasajeros se mezclaban en el vestíbulo del teatro, David y Lilia se dirigieron al escenario. Los observé acercarse, observando cómo se movían. David, vacilante e inseguro. Lilia, con el paso decidido de quien aún creía poder salir airoso de los problemas con sus propias maniobras. Mamá, dijo David al llegar a mi lado, su voz apenas audible por encima del ruido de la multitud. Tenemos que hablar. Seguro que sí, respondí amablemente. Pero estoy bastante ocupado esta noche. Responsabilidades de socio comercial. ¿Entiendes? Lilia dio un paso al frente y pude verla luchando por encontrar la manera de abordar el asunto. La mujer que me había abofeteado, echado y exigido mi dinero ahora se enfrentaba a la realidad de que yo tenía todo el poder. Marlene, dijo intentando un tono conciliador. Ha habido un terrible malentendido. Cuando dijimos esas cosas, estábamos muy estresadas. ¿Qué cosas?, pregunté con inocencia. Cuando me exigiste $50,000, cuando me abofeteaste, cuando me echaste de casa o cuando ayer intentaste que despidieran a una empleada por hacer bien su trabajo. Cada punto de mi lista les impactó como un puñetazo.
Otros pasajeros empezaban a notar la tensa conversación, y Lilia era claramente consciente de la atención. Por favor, dijo David con la voz entrecortada. Podemos ir a un lugar privado y arreglar esto. Sigues siendo mi madre. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. Sigues siendo mi madre, como si eso significara algo. Como si el vínculo que había roto tan cruelmente pudiera restaurarse con un simple recordatorio de biología. ¿Lo soy?, pregunté en voz baja. Porque cuando me echaste de tu casa, dejaste muy claro que ya no formaba parte de tu familia. Nos equivocamos, dijo con lágrimas en los ojos. Cometimos un error. Pero no puedes separarte de nosotros por completo. Somos familia. Miré a este hombre que había sido mi mundo entero durante tantos años. Este niño por el que lo había sacrificado todo y sentía una extraña paz. La desesperada necesidad de su amor y aprobación finalmente había desaparecido, reemplazada por algo mucho más valioso, el respeto por uno mismo. David, dije con dulzura. Durante 37 años te di todo lo que tenía. Mi tiempo, mi dinero, mi energía, mis sueños. Me dediqué a trabajar hasta el cansancio para darte oportunidades que nunca tuve. Y cuando conociste a Lilia, la acogí en nuestra familia. Te ayudé con tu casa, te apoyé en tus cambios de carrera, cuidé de tus hijos cuando necesitabas tiempo a solas. Él asintió con lágrimas en los ojos. Lo sé, mamá. Sé que hiciste tanto por nosotros. Y cuando finalmente necesité algo de ti, ni dinero ni apoyo material, solo respeto y amabilidad básicos, priorizaste sus exigencias sobre mi dignidad. Hice un gesto hacia Lilia, que estaba paralizada a su lado. La viste golpearme y no hiciste nada. Me echaste de tu casa y amenazaste con quitarme todo lo que me quedaba. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. No sé en qué estaba pensando. Pensabas exactamente lo que siempre piensas, dije con voz aún suave pero firme. Pensabas en lo que te resultaba más fácil, en lo que te causaría menos conflicto con tu esposa. No pensabas en mí para nada. Lilia por fin recuperó la voz. Mira, todos dijimos cosas que no queríamos decir, pero somos familia. Las familias se perdonan. Me giré para mirarla. Esta mujer que me había aislado sistemáticamente de mi hijo, que me veía como un simple cajero automático. Lilia, le dije, nunca me has considerado parte de la familia. Me has tolerado cuando era útil y me has descartado cuando no. Eso no es lo que hace la familia. Pero el dinero, empezó, ¿y qué? Tienes tanto y estamos pasando apuros. La casa, las deudas, podríamos perderlo todo. Asentí pensativo. Tienes razón. Podrías perderlo todo. De hecho, probablemente lo perderás. Las malas decisiones financieras suelen tener consecuencias. La brusquedad de mi respuesta la impactó claramente. Esperaba que me ablandara, que les ofreciera ayuda, que volviera a mi vieja costumbre de rescatarlos de sus propias decisiones. ¿De verdad que dejarías que perdiéramos nuestra casa?, preguntó David con la voz hueca por la incredulidad. No te voy a dejar hacer nada, respondí. Tu situación financiera es el resultado de tus propias decisiones. La inversión fallida de Lilia, tu negativa a vivir dentro de tus posibilidades, tu suposición de que siempre estaría ahí para rescatarte. Nada de eso es ya mi responsabilidad. James apareció a mi lado, tras terminar sus tareas posteriores al espectáculo. Se fijó en la escena al instante, las lágrimas, la tensión, las expresiones de desesperación en los rostros de David y Lilia. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, rodeándome la cintura con los brazos protegiéndolos. Me estoy poniendo al día con mi hijo y mi nuera, dije. Ya se iban. No nos íbamos. Lilia empezó, pero la interrumpí. Sí, te ibas. Esta conversación terminó. David me miró por última vez, suplicando con la mirada. Mamá, por favor. Haré lo que sea. Dejaré a Lilia si eso es lo que quieres. Me arrodillaré y te suplicaré. Solo por favor, no me abandones. La oferta de dejar a Lilia era claramente desesperada y vacía. Nunca la cumpliría, y todos lo sabíamos. Pero aunque lo hiciera, era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La relación estaba irremediablemente rota. David, dije sintiendo una extraña lástima por él.
No te estoy abandonando. Tú me abandonaste hace 2 meses cuando me echaste de tu casa. Simplemente estoy aceptando la realidad que creaste. Pero ahora eres rico. Tienes todo lo que necesitas. Sí, lo tengo. Tengo un negocio que me apasiona, un hombre que me quiere y me respeta, y un futuro lleno de posibilidades. Tengo todo lo que necesito y, lo que es más importante, tengo gente en mi vida que me valora por lo que soy, no por lo que puedo ofrecer. Miré a mi alrededor en el vestíbulo del teatro a los pasajeros disfrutando de su velada y al personal que se había convertido en mis colegas y amigos en James, cuyo amor me había ayudado a recordar mi propio valor. Esta es mi familia ahora, dije simplemente. Las palabras impactaron a David como un puñetazo. Se tambaleó hacia atrás, asimilando por fin la rotundidad de mi rechazo. No puedes decir eso en serio, susurró. Puedo y lo hago. Tomé la mano de James, sintiendo la calidez y la fuerza de su apoyo. Ya no quiero ser tu red de seguridad, David. Ya no quiero sacrificar mi felicidad por la tuya. Ya no quiero fingir que la consanguinidad es más importante que la decencia humana. Lilia hizo un último intento desesperado. ¿Y qué hay de los nietos? ¿No quieres ser abuela algún día? La pregunta pretendía golpearme donde más me dolía, recordarme todas las experiencias futuras que me perdería. Pero en lugar de dolor, solo sentí alivio. Cualquier hijo que puedas tener será criado por ti, dije. Dados tus valores y prioridades, creo que están mejor sin mi influencia. Dicho esto, me alejé de ellos y caminé hacia la salida. James estaba a mi lado, detrás de nosotros. Podía oír la voz de Lilia alzándose de pánico. El por favor de David, cada vez más desesperado. Pero no miré atrás. Salimos a la cubierta, donde el aire caribeño nocturno era cálido y dulce. El barco surcaba las aguas oscuras hacia nuestro próximo destino, dejando tras nosotros una estela de espuma fosforescente. ¿Cómo te sientes?, preguntó James abrazándome. Consideré la pregunta seriamente. Libre, dije finalmente. Por primera vez en mi vida adulta, completamente libre. ¿Algún arrepentimiento? Pensé en David y Lilia, probablemente de vuelta en su cabaña, comprendiendo por fin que sus acciones tenían consecuencias permanentes. Pensé en los nietos que tal vez nunca conocería, en las reuniones familiares a las que nunca asistiría, en las conexiones tradicionales que estaba cortando para siempre. Ninguna, dije, y lo decía en serio. James me besó entonces, suave y dulcemente bajo las estrellas del Caribe. Cuando nos separamos, sonreía. Entonces, ¿qué quieres hacer con toda esta libertad? Miré el océano infinito que se extendía hasta el horizonte, lleno de islas que exploraríamos juntos, aventuras que compartiríamos, un negocio que construiríamos codo con codo. Todo, dije. Quiero hacerlo todo. A la mañana siguiente, David y Lilia desembarcaron en nuestro primer puerto de escala. No completaron el crucero, no disfrutaron de las vacaciones que se habían arruinado para poder costear. En cambio, volaron a casa para afrontar sus crecientes deudas y su matrimonio moribundo sin la protección que habían dado por sentada durante tanto tiempo. Observé cómo su bote auxiliar los llevaba de vuelta a la orilla desde la cubierta del capitán, sintiendo solo una pacífica sensación de cierre. La Marlene de antes se habría sentido culpable, habría corrido tras ellos con disculpas y chequera en mano. Pero ya no era la Marlene de antes. Yo era Marlene Morrison, empresaria, querida compañera, mujer de valor y dignidad. Era exactamente quien estaba destinada a ser. La estrella de mar siguió navegando sin ellos, llevándome hacia un futuro que había elegido, rodeada de personas que me valoraban por lo que era, no por lo que podía ofrecer. A los 62 años, mi verdadera vida finalmente comenzaba. Ahora siento curiosidad por ustedes, quienes escuchan mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda les sorprenderán. Gracias por seguir hasta aquí.